Temperaturas en el día de ayer, más de 100.000 usuarios sin servicio eléctrico. Y esta noticia, a ver, nos trae Darío esta información. El viernes vuelve a aumentar la tarifa de la luz, Daro. Sí, el viernes tiene este aumento que a priori es del 32%. Digo a priori porque es promedio y no significa que en todos los hogares vas a ser del mismo monto. En algunos va a ser del 26%. De hecho, es lo que se había acordado, pero en algunas casas va a subir más. El gobierno dice que a partir de ahora el 70% de los hogares va a pagar hasta 1.300 pesos, un poco menos, 1.275 pesos promedio de factura mensual de luz. Lo que no significa que haya meses donde esté la cuenta mucho más salada y sobre todo en verano, bueno, ahora incluso con los cortes hay familias que en ese promedio, en eso que el gobierno comunica, estén pagando más cerca de 5 o 6 mil pesos y después en otra parte del año un poquito menos. Bien. El aumento igual no termina acá. Es el viernes porque empieza febrero, es el primer día de febrero y es donde estaba dispuesto. Fue lo que anunció Javier Iguacel, el ex secretario de Energía, justo el día anterior a irse del gobierno, y tiene otros dos capítulos el aumento de luz, que después en abril y en mayo va a subir un 55% en total, es decir, sumado hasta 32% y sumado al gas, que también sube arriba del 30%, al transporte, que sube un 40% en estos meses, y bueno, varios otros dispuestos por el gobierno. Ahí, claro, sí. de los aumentos que tuvimos en todos estos años de gestión, desde que asumió Mauricio Macri, sí, fue un 2000%, ¿no? Un 2000% el incremento promedio en la tarifa de la luz, en el gas también, y en el agua un poco menos, un 1000% aproximadamente. Sí. Digo, ¿en cuánto representó eso un ahorro para el Estado que absorbimos nosotros, los usuarios? A ver, esa cuenta es bastante complicada, lo hace bien el Centro de Economía Política y también la Universidad de Avellaneda, no recuerdo ahora bien el número, pero lo que ahí empezó a verse que es que obviamente con la caída del consumo importante, mucha gente empezó a consumir menos, porque no tenía, porque cerraron fábricas, porque cerraron panaderías, que son las que consumen, todos comercios que consumen luz. Pero ese ahorro para el Estado tampoco fue tan importante al principio, porque el subsidio de hecho aumentó y porque aumentó el precio de lo que se pagaba, del petróleo. De hecho, uno de los argumentos, y lo vamos a ver en abril cuando esté la audiencia del gas, todavía no se dispuso el aumento de todo el gas, pero más aclaremos o menos se sabe. Que son las famosas audiencias no vinculantes, por lo tanto, independientemente de lo que pueda plantear cada uno de los sectores que se presentan en estas audiencias públicas, el aumento lo definen entre las empresas y el gobierno. Sí, y aparte ahora ya no va casi nadie. Algunos va la Defensoría del Pueblo de la ciudad y demás, pero no va mucha gente a esas audiencias. Pero les decía, en abril, cuando se junten, y pasa con la de la luz, la del agua y la de las naftas, por ejemplo, se ve que hay un pedido por el aumento del dólar, un pedido por el aumento de inflación en general, los costos en general. Entonces todo eso hace que el aumento de los servicios básicos sirva como aumento del resto de los precios de la economía. Por eso muchos señalan, ¿cómo puede ser que si sube 55 la luz, arriba del 30 el gas, eso no vaya a repercutir en los índices de inflación del año que viene, que al menos en el primer cuatrimestre vienen bastante abultados, bastante picantes? Bien, te preguntaba qué ahorro representó para el Estado en función a la quita de los subsidios, ¿no? Sí. Porque estos aumentos para el usuario en realidad arrancan por una necesidad por parte del Estado de reducir esos subsidios. Sí. Y paralelamente saber si efectivamente le llegó un incremento, mayor ingreso a las compañías de energía eléctrica, porque el reclamo hoy, ¿cuál es? Ante todos los cortes de luz que hay ahora y que hubo también en los últimos años. Pero el argumento es, ¿te vamos a aumentar la tarifa y vas a tener un mejor servicio o esto... Bueno, el mejor servicio todavía no llegó? Lo dijo Aranguren en 2016, dice, con esto vamos a restablecer o a tener un servicio más, no me acuerdo el término que utilizó, fue algo como diciendo, como veníamos teniendo hasta antes de la crisis energética, en 2 años, es decir, que ya deberíamos estar en ese plazo, y acá vemos que con los aumentos de la temperatura tuvimos muchos cortes de luz, ayer 100.000 personas, 100.000 hogares sin luz, y eso, sobre todo si uno habla con las compañías, ve que
que son periodos más largos, pero que aparte en la Argentina tuvimos, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, tuvimos pocos días de mucho calor, donde evidentemente ahí la relación Estado-empresas no estaba llevando un camino de autoabastecimiento o una relación mucho que haga que el servicio sea mejor. Porque acá hay algo importante también, el gas, cada vez que aumenta el gas, se usa para producir luz, para decirlo de una manera así bastante sencilla, y eso también repercutía en esos precios. Entonces ahí hay, por ejemplo, de hecho lo que aumenta el viernes, que lo vamos a ver en las boletas, pero es el precio mayorista primero, quiere decir el de distribución, el de generación, después va a aumentar el precio más de la aplicación de lo que tenés en tu casa, por decirlo de alguna manera, y eso habla de muchos factores, de muchos intereses que hay ahí cuando pagamos la boleta de luz, gas o el agua también. ¿Qué pasa con las garrafas? Otro tema, otro aumento, cerca del 35% el aumento. Pero el aumento relevante no era solo el eje, ahí vemos en la nota minuto1.com, citando también al CEPA que recién hablábamos, que ese dispositivo que había puesto Javier Iguacel de tener unas garrafas controladas en precio en 300 pesos, bueno, no se consigue tan fácil. Entonces hay mucha gente que está pagando 100 pesos más por esa garrafa que supuestamente el Estado estaba garantizando que esté a ese precio. Hay cerca de 2 millones de personas que lo consumen de esta manera y ya están teniendo garrafas mucho más altas que el precio oficial. De hecho es un 25% más y incluso si la consiguen. Por eso era uno de los grises que dejó la gestión de Javier Iguacel, algo que Gustavo Lopetegui, el nuevo secretario de Energía, de mucha llegada a la Casa Rosada, no estaba al menos pudiendo solucionar. Pero sí tenemos un sector energético con un verano mucho más complicado de lo que se pensaba, pero incluso con algo de suerte, por lo que decíamos, al menos de la temperatura no tan alta. De hecho, a mediados, ya finalizando en realidad el mes de enero, se da la primera ola de calor de este verano. Sí. Algo insólito, diría yo, porque hemos pasado diciembre de mucho calor, Navidad, Año Nuevo, oscuras, totalmente oscura, tirando la comida. Pero viste cómo es esto, por ahí se extiende y estamos en abril, en marzo, y tenemos 28 grados, por ejemplo. De calor, claro, no sabes. Gracias, Daro. Por favor.